Voy a invitarles, hermanos, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y voy a suplicarles que me acompañen a leer los primeros 3 versículos. Mateo capítulo 5, versículos 1 al versículo número 3. La palabra del Señor dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mahatma Gandhi, hermanos, el padre de la independencia de la India, reconoció la influencia que sobre su doctrina de la no violencia ejerció el Nuevo Testamento en general y el Sermón del Monte en particular. El hombre nunca fue cristiano. De hecho, siendo sinceros, no tenía una opinión muy buena de los cristianos, sobre todo después de haber padecido segregación racial en Sudáfrica. Por esa razón, en alguna ocasión dijo: los cristianos tienen un gran Cristo. Lástima, Cristo tiene unos pobres cristianos. Pero al poner por obra las enseñanzas del Señor Jesús, Gandhi demostró cuán poderosas son, ya que contribuyeron, casi sin derramamiento de sangre, al logro de la independencia de la India, lo que no era pequeña cosa, era la joya más brillante de la corona británica. No es casual entonces que el Sermón del Monte sea uno de los más célebres discursos del Señor Jesús, razón por la cual para los cristianos ha sido siempre motivo de interés y también fuente de esperanza y de aliento. Por lo anterior, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el corazón del Sermón del Monte son las bienaventuranzas y sus enfáticas y sorprendentes afirmaciones y exigencias morales. Pero, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿De qué clase de pobreza está hablando concretamente la primera bienaventuranza? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Cuáles son las exigencias y las promesas de este texto? Busquemos respuestas, hermanos, a nuestro pasaje a la luz de las enseñanzas que encontramos en el mismo. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto solamente con el propósito de ubicar en su marco el pasaje que acabamos de leer, debemos decir que aunque históricamente se ha llamado a esta porción el Sermón del Monte, o en la tradición católica el Sermón de la Montaña, difícilmente podemos pensar que fue un sermón. Y podemos pensar difícilmente que fue un sermón porque cada una de sus declaraciones, cada una de esas afirmaciones ha demandado del análisis, del estudio, de la valoración de generaciones y generaciones de cristianos tratando de entender las enseñanzas del pasaje. Por otro lado, la propia redacción del texto nos dice que no fue algo que el Señor Jesús haya pronunciado una sola vez. Si usted ve en el versículo número 1 dice: viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El tiempo imperfecto aquí, el tiempo que equivaldría más o menos al copretérito en español, habla de una acción que se repetía con frecuencia en el pasado. Es decir, el Señor hablaba frecuentemente de estos asuntos y pudiéramos decir, sin temor a exagerar, que el Sermón del Monte es el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús. Lo encontramos también en el Evangelio según San Lucas, de una manera más escueta, lo que nos demuestra que efectivamente se resumió las enseñanzas morales del Señor. Pero, hermanos, esta afirmación de Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos enfrenta de inmediato a una serie de consideraciones. La primera de ellas tendría que ver con la naturaleza de las bienaventuranzas. Se ha dicho, hermanos, que no es accidente que el Sermón del Monte esté situado en el comienzo del Nuevo Testamento y su posición indica su importancia. En él el rey sumariza el carácter y la conducta que espera de los súbditos. En este sermón no solo no es una presentación del plan de salvación, ni su enseñanza se dirige a personas no creyentes. Fue dirigida a los discípulos y su intención era de ser la constitución que debía gobernar
a los súbditos del rey. Esta afirmación tan breve de William MacDonald, un comentarista bíblico brillante del siglo pasado, resume, hermanos, el propósito de esta porción. Dice, no contiene el Evangelio, es decir, no presenta a Jesucristo como Señor y Salvador, como veríamos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. No fue escrita para no creyentes, aunque debemos reconocer que ha impactado a no creyentes, como fue el caso de Mahatma Gandhi. Fue dirigida concretamente a los discípulos y ha tenido una serie de lecturas que solo pueden entenderse en el marco del propósito de Dios para la vida de sus siervos. Recuerdo en este momento a uno de los monjes que se fueron al desierto, Simeón se llamaba, y antes de esto fue a la iglesia, tenía 16 años, era pastor de ovejas, y escuchó la lectura de las bienaventuranzas, y le preguntó a un anciano que estaba al lado qué tenía que hacer para poner por obra lo que le estaban diciendo. El anciano le recomendó que se convirtiera en monje, y efectivamente Simeón lo intentó, pero tuvo que convivir con monjes menos comprometidos. Yo creo que para nadie es un secreto que las organizaciones religiosas y los seminarios se encuentran llenos de personas imperfectas, porque a final de cuentas son un microcosmos de lo que vamos a encontrar en el reino de Dios. Es simplemente una muestra pequeña de lo que vamos a encontrar en el resto de la iglesia de Dios. Y bueno, esto sucedió con este hombre y no pudo acomodarse a un estilo de vida tan laxo que tenía la mayoría de ellos, y decidió ir al desierto, construir una columna y estar predicando allí por cerca de 40 años, convirtiéndose en uno de los predicadores más influyentes de su tiempo. Empezó una tradición que se siguió, hermanos, por algún tiempo en el mundo cristiano, y que ahora nos resulta chocante imaginar a un hombre en el desierto parado sobre una columna, 30 años allí, predicando, enseñando. Tenía una agenda muy apretada. Todos los días recitaba, durante el transcurso de la semana recitaba de memoria los 150 salmos. Lo repartía por los días de la semana, escribía cartas, predicaba, enseñaba, aconsejaba, y en tiempo de Semana Santa ayunaba los 40 días. Los primeros días los hacía en pie, los siguientes de rodillas, y cuando ya no podía soportar después de casi 40 días, sin comer y sin beber, entonces lo hacía postrado y podía interceder de esa manera por el mundo que le rodeaba. Solo podemos entender a un hombre así, viendo en su vida y en su ministerio un reclamo o un reproche al mundo cristiano por su amistad con el mundo. Era una manera de denunciar el maridaje en el que la iglesia cristiana había entrado con el mundo. Lo que quiero decir en pocas palabras con esto es que el Sermón del Monte ha tenido infinidad de lecturas a lo largo de los siglos de la historia cristiana, lo que nos enfrenta a las preguntas que decíamos hace un momento. ¿Qué son en sí las bienaventuranzas? Debemos responder que las bienaventuranzas, o macarismos como también se les llama, porque la palabra Macarios en griego es precisamente dichoso o feliz, constituyen un antiguo género literario utilizado en el Antiguo Testamento. Seguramente alguno de los mejores ejemplos de las bienaventuranzas de las escrituras hebreas es el primer salmo, el salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, usted lo recordará. Este texto figura la dicha del hombre que camina rectamente, por lo que ciertamente este salmo es el mejor prólogo de todo el Salterio. Voy a hacer un paréntesis, no es el tema, pero vale la pena mencionarlo. Se dice que los salmos generalmente empiezan por la conclusión, y es cierto. Si usted lee con cuidado los salmos, se va a dar cuenta que la primera declaración del salmista generalmente le habla de todo lo que va a desarrollar en el salmo.
El Salmo 73 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y luego sigue el salmista hablando de su crisis de fe hasta que habla de la solución que Dios le dio. Bueno, lo mismo sucede con el Salterio Comunidad. Es decir, todo el libro tiene su mejor prólogo precisamente en el primer capítulo, que nos dice en el primer versículo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este texto figura la dicha del hombre que camina así, y es el prólogo del Salterio. Una breve definición nos diría que las bienaventuranzas son descripciones de la verdadera alegría religiosa que invade a quienes participan de la salvación del reino de Dios. No son piadosas exclamaciones de esperanza por lo que podrían llegar a ser, ni profecías envueltas de un halo de gloria futura en el cielo. Son exclamaciones de una alegría que ya es. Son verdaderas felicitaciones. Es verdad que el cumplimiento perfecto de las bienaventuranzas ocurrirá en el cielo, eso es cierto, pero son bendiciones de las que Dios nos hace partícipes ya en la tierra. La bienaventuranza que recibe el cristiano no es la promesa de una futura bendición celestial, sino algo que ya existe, algo que está aquí, está ahora entre nosotros. No es algo que el cristiano recibirá, es algo que ya ha recibido, aunque ciertamente el don alcanzará su perfección allá y aquel día. Las bienaventuranzas son, en pocas palabras, descripciones de aquel gozo sereno, intocable, que proviene del andar con Jesús y de estar siempre en su presencia. Sintomáticamente, la palabra bienaventurado, los griegos la usaban para hablar exclusivamente de sus dioses. Difícilmente usaban el adjetivo para hablar de los mortales. Lo usaban con los dioses para hablar de su poder, de su inmortalidad, pero en el Nuevo Testamento es un adjetivo que describe la alegría que solo puede ser un don divino, que solo puede venir de la gracia de Dios. Por lo anterior, frente a las bienaventuranzas es imposible ver al cristianismo con una forma de vida triste y carente de entusiasmo, porque en muchos sentidos ella cifra lo que pudiéramos llamar el secreto de la felicidad. Recuerdo a un poeta británico del siglo XIX, no recuerdo su nombre, voy a tratar de recordarlo, quien escribió, él era alcohólico, Swinburne se apellidaba, y en alguna ocasión escribió un poema donde dice: has vencido, pálido Galileo, el mundo se ha vuelto gris a tu aliento. El hombre veía el cristianismo como sinónimo de tristeza, él creía que vivía una vida feliz por su alcoholismo y terminó suicidándose. Y sin embargo le reprochaba a Cristo que el mundo se había vuelto gris por su aliento. Estas bienaventuranzas son en síntesis lo que pudiéramos llamar el secreto de la verdadera felicidad. Pero existe en este mundo, en un mundo como este, algo que merezca el nombre de el secreto de la felicidad. Si por felicidad entendemos una vida color de rosa, una idílica existencia carente de sinsabores, entonces tal cosa no existe. Pero si por felicidad entendemos que en medio de una vida así, que en medio de una vida llena de conflictos y contradicciones, el hombre puede encontrar motivos de genuina alegría, tal secreto entonces está contenido precisamente en textos como las bienaventuranzas. Esto nos lleva a una segunda idea que nos sugiere el texto, y es pensar en las demandas de la primer bienaventuranza. La siguiente pregunta que sugiere es: ¿qué significa la expresión pobres en espíritu? En la lengua del Nuevo Testamento existen dos términos para describir la pobreza. Está la palabra penis, de donde viene la palabra penuria en español, y está también la palabra ptoji, que describe la condición del hombre que no tiene lo suficiente. Penis es la condición del hombre que tiene que ganarse la vida día a día. Ptoji es la del que no tiene ni siquiera esa posibilidad. Habla de la pobreza absoluta, la condición de quien se encuentra
sumido en la auténtica miseria. La tradición judeocristiana reconoce la responsabilidad de los creyentes frente a los pobres. Según la Biblia, Dios se ha puesto de parte de ellos. En consecuencia, la ley de Moisés estableció una serie de legislaciones para tratar de paliar la pobreza. En Deuteronomio 24:14 habla de la equidad del jornal. En Levítico 25:35 al 37 se prohíbe la usura. En Deuteronomio 15:13 al 15 se habla del sostenimiento del esclavo manumitido, es decir, la persona que se entregaba a la esclavitud para pagar una deuda. En Levítico 25:10 habla de la limosna. Una cosa interesante, hermanos, la palabra limosna en hebreo es tzedaká, que es justicia, es un acto de justicia. En Deuteronomio 15:7 al 8, el permiso para espigar. En Levítico 19, la administración de la justicia ciega. No es extraño entonces que Dios declara en la Biblia que los pobres son sus clientes predilectos. Dado pues que Mateo utiliza el término que describe la pobreza absoluta, sería fácil concluir de manera errónea que esta bienaventuranza alude indiscriminadamente a aquellos que por su condición social o económica de extrema marginación son merecedores del cumplimiento de esta promesa. Aquellos a los que curiosamente el mundo no llama bienaventurados. El mundo no dice bienaventurados los pobres, el mundo dice bienaventurados los ricos. Sin embargo, pobre aquí no tiene necesariamente la carga de penuria material, porque hay dos términos hebreos también, hermanos, para describir esta condición, y fueron evolucionando de manera gradual hasta adquirir un sentido más bien moral o espiritual. Hace un momento, en la lectura devocional, leíamos el Salmo 34:6, donde el salmista David, un rey, dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Cuando David escribe esto, no era un hombre pobre, era un rey, pero estaba hablando de su condición espiritual, estaba hablando del reconocimiento de su quebranto y la necesidad de buscar el consuelo y la ayuda que solamente podían venir de Dios. Ciertamente la experiencia humana enseña que el rico puede o suele poner su confianza en las riquezas y no en el Señor, pero también nos enseña que la marginación puede hacer a una persona más sensible a Dios. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades es automática, es decir, ni los ricos son perversos por definición, ni todos los pobres son piadosos por decreto. A la luz de las enseñanzas generales de la Biblia, el cristianismo tiene un innegable deber para con los pobres. Sin embargo, la bienaventuranza no promete la bendición divina solo por pertenecer a una clase social marginada. Evidencia de esto es que cuando los discípulos vieron la negativa del joven rico a dejar todas sus posesiones, a dejar sus bienes, el Señor Jesucristo dijo: es más fácil que un rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y los discípulos preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dijo que lo que para los hombres era imposible, para Dios no. Mateo capítulo 19, versículos 25 al 26. Por lo anterior, entendemos que la iglesia solo es iglesia de Cristo, dice Jürgen Moltmann. Hemos hablado mucho de él. Es un teólogo alemán, tiene cerca de 100 años ahora. Fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial y en un campo de prisioneros se convirtió a Jesucristo y de allí se convirtió en el profeta de la esperanza. Pero Jürgen Moltmann, siendo un hombre estudioso de la palabra de Dios, dice que la iglesia cristiana debe ser una comunidad de desiguales, una fraternidad donde el judío y el gentil, el siervo, el libre, el pobre, el rico, el blanco, el negro, el hombre, la mujer, pueden ser verdaderamente hermanos. No se trata, dice Moltmann,
de un criterio de legitimación, es decir, de alguna manera de cumplir con la legislación, pero sin darle tanta importancia al asunto, sino que se trata de algo fundamental, porque sólo así el cristianismo puede argumentarle al mundo su esperanza en la redención de la humanidad, convirtiéndose en ese espacio, en esa atmósfera en donde los diferentes pueden, sin embargo, ser hermanos. Una segunda interpretación errada de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, es decir, que ella es una justificación para la pobreza espiritual. Por pobreza espiritual entendemos obviamente una vida moral y espiritual miserable, y notemos, hermanos, que la Reina Valera 60 traduce aquí espíritu con minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Y el peor extremo de esta postura de decir, está hablando de la miseria espiritual, es la del monje ortodoxo Grigor Yefimovich, llamado también Rasputin, quien enseñaba que a fin de que Dios pudiera ser glorificado al perdonar, el hombre tenía que pecar cuanto pudiera. Y entonces, enlodado en su miseria, podía venir delante de Dios para que Dios se glorificara siendo un hombre perdonador. Hermanos, este hombre, Grigor Yefimovich, era un monje tan depravado, que escandalizó a la corte del zar, que no eran hermanas de la caridad, y terminaron asesinándolo debido a la nefasta influencia que tenía un hombre como él. Como señalamos anteriormente, en las Escrituras pobre describe aquel piadoso al que remite su confianza a Dios. Pobres en espíritu son aquellos que lo son respecto a su propio espíritu, respecto a la arrogancia, a la soberbia, etc. Han llegado a ser conscientes de su miseria y de su necesidad espiritual. Y cuando leo esto recuerdo a Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, quien decía que en alguna ocasión, y lo dice en el estudio que hizo de las bienaventuranzas, es una joya, hermanos. Usted puede descargar el PDF, es gratuito, y es una delicia leer a Martin Lloyd-Jones. Bueno, él dice que en alguna ocasión lo invitaron a predicar fuera de Londres y que tuvo que tomar el tren para ir a predicar a otro pueblo. Dice, al llegar lo estaba esperando un diácono. Dice, literalmente le arrebató la maleta de las manos y durante todo el camino le fue diciendo, yo no soy un gran hombre de la iglesia, no soy un gran hombre de fe, yo nada más soy un humilde diácono, y se esforzaba por convencerlo de su humildad. Dice, pero a final de cuentas yo estaba recibiendo exactamente el mensaje contrario. Es decir, hermanos, se puede hacer alarde de lo que no se tiene. Se puede escribir un libro, La humildad y cómo yo la logré, y no es sino una expresión de soberbia. A la luz de la Biblia, delante de Dios, todo hombre es verdaderamente miserable, está en la más absoluta bancarrota, solo que no todo hombre reconoce la realidad de su condición, pero esa pobreza de espíritu debe acompañar al cristiano a lo largo de su caminar con Cristo, por lo que Bonhoeffer decía que los proclama bienaventurados a los discípulos no por su escasez ni por su renuncia, ni la una ni la otra constituyen fundamento de ninguna clase para la bienaventuranza. El único fundamento válido es el llamamiento y la promesa que vienen o que se viven en escasez y en renuncia. Lo que estaba diciendo es que cuando una persona entiende el mensaje de Jesucristo, está dispuesto a dejarlo todo, si Dios le llama a hacer eso. Y si no le llama a hacer eso, al menos tiene la actitud correcta que debe tener de sí mismo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto también nos habla de la promesa de esta primer bienaventuranza. ¿Cuál es la promesa de los pobres en espíritu? Su promesa es que ellos verán al reino de los cielos. Pero esta respuesta nos lleva a más preguntas. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, hermanos,
Antes que nada es necesario decir que el reino de los cielos y reino de Dios son la misma cosa. Hay quien dice que no, que el reino de los cielos es un concepto escatológico, que el reino de Dios es una situación distinta. Hermanos, cuando hacemos un estudio serio en el Nuevo Testamento, se usan indistintamente. O sea, no hay esa diferenciación, no lo existe en el Nuevo Testamento. Hay una postura escatológica que dice que sí, pero es incorrecta desde mi punto de vista. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? Primero son dos cosas, es la misma cosa, no son cosas diferentes. El reino de los cielos se entiende en el Evangelio básicamente tres cosas, con cuidado. Primero, el reino y el gobierno o la soberanía de Dios reconocida en el corazón de los fieles. A ese reino se refiere el Señor Jesucristo en la oración modelo cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 17. También, hermanos, se entiende la completa salvación, las bendiciones espirituales y materiales que se reciben cuando Cristo es el Rey y es obedecido como tal. En el Evangelio de Marcos se hace de la salvación y del reino sinónimos. En el capítulo 10, versículos 25 al 26 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Ellos, asombrados, dijeron entre sí: ¿quién podrá ser salvo? La salvación significa la meta trascendental de la esperanza cristiana en los cielos. Y hay una tercera idea, hermanos, y esta sí de una manera muy restringida, se utiliza como sinónimo también de la iglesia, como la comunidad de creyentes cuyos corazones reconocen a Cristo como Rey. El reino de Dios y la iglesia son en este contexto sinónimos, porque podemos recordar que Cristo le dijo: y yo también digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de Dios. Sin embargo, la iglesia no es el reino, forma parte del reino. Forma parte del reino. No es el reino en su totalidad. El reino de Dios abarca mucho más allá de la iglesia. El reino de Dios abarca el universo entero que Dios ha creado. La pequeña comunidad de creyentes perdidos en un punto remoto en el universo no pueden contener todo el reino de Dios, y menos aún, hermanos, cuando la iglesia de pronto se arroga privilegios que no le corresponden. Había hablado en otra ocasión de la historia de Atuey. Atuey es el líder de la resistencia indígena en Cuba a la llegada de los españoles, entre comillas el Cuauhtémoc cubano. Atuey, no recuerdo, había dos grupos étnicos en Cuba, los taínos y los caribes, no sé de cuál grupo era él, pero era líder de un grupo de los dos. Hizo una resistencia guerrillera efectiva por un tiempo contra los españoles hasta que fue capturado y obviamente iba a ser ejecutado. Antes de ser ejecutado se acercó un monje a Atuey y le ofreció que se bautizara y se hiciera cristiano para que cuando muriera se fuera al cielo. Atuey preguntó: ¿de qué se trata? Dice: mira, muy fácil, si te bautizas te ahorcamos, si no te bautizas te quemamos vivo. ¿Y qué pasa si me bautizo? Bueno, te ahorcamos y te vas al cielo. ¿Los muertos de ustedes se van al cielo? Sí, no, quémenme vivo mejor. O sea, si se trata de eso, mejor mátenme con leña verde, dice. No quiero volver a verlos allá también. Y hermanos, no podemos decir de ninguna manera que la iglesia, aunque forma parte del reino, sea el reino en su totalidad. Así es que, hermanos, cuando hablamos de la bienaventuranza, el Señor Jesucristo nos habló de la obra de salvación como el reino de Dios con el fin de indicar el carácter, el origen y el propósito
sobrenatural de su obra de redención y la meta en los cielos. Así que solo quienes con su orgullo quebrantado han clamado: Señor, ten piedad de mí, que soy hombre pecador. En un momento más voy a hablar de este pasaje. Solo quienes tienen espíritu contrito y tiemblan ante la palabra de Dios, como dice Isaías 66:2. Solo quienes comprenden su propia miseria espiritual, como dice San Pablo en Romanos 7:24, cuando dice: miserable de mí, y nada pueden esperar de ellos mismos, son aquellos los que aquí y ahora son herederos de esa salvación. Si el reino de los cielos es, como sugiere el Padre Nuestro, una sociedad donde se hace la voluntad de Dios, como se hace también en el cielo, entonces solo aquel que hace la voluntad de Dios es ciudadano del reino, y solamente podemos hacer la voluntad de Dios cuando nos damos cuenta de nuestra propia impotencia, de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad frente a Dios. El reino de los cielos es la posesión inalienable de los pobres en espíritu, porque ellos han tomado conciencia de su total destitución y han aprendido a confiar y a esperar en su Señor. Hace un momento leí este pasaje de Lucas 18:13, que viene de el publicano, en la parábola del fariseo y el publicano, que dice que contrito el hombre decía: Señor, ten piedad, que soy hombre pecador. El pensador cristiano más grande del siglo pasado fue Karl Barth, un suizo, quien escribió un comentario a los romanos y transformó el mundo cristiano, el mundo evangélico. El teólogo más importante del mundo católico fue Hans Küng, que acaba de morir hace poco tiempo. Barth era un hombre de 80 años cuando Küng tendría 30 si acaso. Y cuando estaba haciendo su doctorado, Küng le dedicó su tesis al doctor Barth, aunque era protestante. Barth se lo agradeció, se entrevistaron, y entonces Barth le empezó a hablar de lo erróneo de la doctrina de la infalibilidad del papado. Le dijo: no es bíblica, no está en la tradición cristiana, no es sabio, no es inteligente que un solo hombre sea infalible y sea responsable por todas las verdades del reino de Dios. No tiene sentido. Hans Küng le respondió: doctor Barth, no concuerdo con usted, pero le concedo la buena fe. Y entonces Barth le dijo: ¿Qué me acaba usted de decir? ¿Está consciente de lo que me está diciendo? ¿Usted cree en la buena fe? ¿De veras usted cree que se va a salvar por su buena fe? ¿Usted cree que cuando yo muera voy a ir delante de Dios con mis libros y le voy a decir que viví de buena fe? Cuando yo llegue delante del tribunal de Cristo, me voy a postrar y le voy a decir: ten piedad de mí, oh Dios, porque soy hombre pecador. Esto sacudió a Hans Küng. Y bueno, se puso a estudiar el tema e hizo el gran descubrimiento. Escribió un librito, hay un PDF gratuito, lo puede descargar y leer. Se llama Infalible, entre interrogación. Esa es la pregunta. En ese libro destruye la doctrina de la infalibilidad. Investigó la Biblia, la tradición, y llegó a la conclusión: esto es una falacia, es una mentira. Obviamente estuvo al borde de la excomunión hasta que media Suiza se levantó a defenderlo, y bueno, terminaron teniéndolo como un apestado, como alguien que no iba con la línea ortodoxa de la iglesia, pero se convirtió en la voz de la disidencia, llamando a la iglesia a la conversión. Cuando hablamos, hermanos, de la pobreza en el espíritu, lo hacemos para recordar que la Biblia nos habla de ella en términos
de la actitud que tenemos para con nosotros mismos, del reconocimiento de nuestra miseria, del reconocimiento de nuestras maldades. El día de ayer comentaba en el grupo de los varones una frase de John Mackay, un teólogo reformado, quien decía: la mente humana lleva incluso al creyente de Sodoma a la Madonna, de lo más abominable a lo más sublime. Dice, la mente humana tiene esa capacidad y por eso necesitamos la misericordia de Dios. Qué bendición para nosotros saber que Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra, porque nos permites edificarnos al recordar nuestra miseria, pero al recordar también, Señor, la grandeza de tu amor. Bendito sea, Señor, porque lo que hace valer nuestra vida es precisamente este amor tuyo. En el nombre de tu Hijo te lo agradecemos. Amén.